Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 20 de septiembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, se dio la presentación del presidente Cortizo en la ONU. Allí habló sobre nuestro gran problema de la inmigración. Antes se había reunido con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en donde decidieron crear una subcomisión, una comisión para ver este problema que agobia a diferentes países del mundo. Bueno, decenas para hoy. Atención, 9, 6, 8 y 1 son las decenas sugeridas por don Monchi Díaz y KW Continente. Todo en un día en el que hay esperanza. Y eso es lo que trata de hacer la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Colón. Ayer se realizó este evento donde se pide a los colonenses el cambio. Empieza por mí, don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Oiga, Fernando, hoy es miércoles 20 de septiembre. 20 de septiembre. Lo primero que quiero decirle a la gente de Chitré, y usted que es un hombre de la radio, este 22 de septiembre se cumplen 65 años de la fundación de Radio Reforma Se Oye, empresa que forjó don Pedro Solís Villalaz, y cuyo hijo hoy es el gerente general. Radio Reforma tiene una historia, y en ella va parte de nuestra historia de Chitré. De manera que hoy, ¿por qué lo digo hoy? Porque aparece hoy un interesante información en la página 15 de Metro Libre, Fernando, sobre Radio Reforma y lo que somos chitreanos. En Vida y Cultura, página 15, Radio Reforma Se Oye, celebra 65 años en el dial, no hoy, el 22, hace 65 años. Y se va a develar un busto de don Pedro Solís. De manera que felicito a todos los trabajadores de Radio Reforma. Aquí está un hombre. Y a los que han trabajado en Radio Reforma. Mi hermana Gloria Blando trabajó ahí con Dalva Sinclair. O sea, de manera que ahí la historia de esa radioemisora es la historia de una parte de nuestra historia de Chitré. Es bonito. Me gustó mucho la divulgación que sale hoy en Metro Libre. Así que, allá los chitreanos, busquen Metro Libre hoy. Bonito reportaje. Segundo, quiero decir, Fernando, le di seguimiento a lo que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, en su reunión con el presidente Petro y en su discurso de Naciones Unidas. En este orden se dieron. Quiero decir que felicito al presidente Cortizo primero por el discurso que pronunció en la ONU. Creo, sin duda alguna para mí, una de sus mejores intervenciones internacionales, en donde puso con claridad el problema de la migración. Y la migración se resuelve, Fernando, mejorando la vida de la gente en sus países. Claro. Y lo digo con claridad. No es como dice Petro. La situación de Venezuela se complicó. Bueno, el presidente no habló de esto, pero yo lo añado. Se complicó por las malas condiciones en las que cayó la economía y el mal manejo que hizo la administración del presidente Maduro y la anterior del presidente Chávez. El presidente de la República de Panamá expresó el peso que cae sobre la República de Panamá en costos, ¿no? Y que no era justo. Y nosotros estábamos al límite de resolver un problema que tiene que tratarse con un sentido de humanidad, como lo señaló él, con un sentido de respeto de la integridad, pero que ya nosotros llegamos a lo máximo que podíamos dar. Y le hizo un llamado a la comunidad internacional para que viera este problema con prioridad. No es un problema, dijo el presidente Cortizo, nada más de Europa. No, es un problema mundial. El problema de la migración irregular que llamó el presidente Cortizo. También aprovechó el foro internacional para hacer una explicación sobre el Canal de Panamá. Y creo que en la explicación el presidente le estaba hablando al mundo entero, porque nosotros tenemos comunicaciones
negocio con nosotros el país, con más de 175 países del mundo. Y señaló que desde que el canal pasó control panameño, 100%, el canal ha sido una empresa que se ha manejado con alto nivel de eficiencia. Dio los datos del canal, me gustó su planteamiento con respecto a esto, una defensa en el fórum adecuado de la vía acuática, y dijo que nosotros en pandemia hemos manejado el canal con responsabilidad. Creo que eso, unido a la reunión que tuvo con el señor Petro, presidente de Colombia, en donde el presidente panameño le pidió a Petro y le exigió que actuara entre su territorio para el control de la migración irregular, y que la República de Panamá estaba en posición de colaborar al control de esto, y le pidió a Petro que hiciera lo propio. Y se restableció una comisión del año 92, que desde hace muchas décadas Colombia viene respetando a Panamá, Fernando. Desde muchas décadas. Creo que en este manejo que hizo el presidente de Nueva York, el presidente logró defender para mí los puntos de vista de la República de Panamá. Y creo que eso es un digno de destacar en la mañana de hoy. Pero también paralelo, Fernando, a lo que se está desarrollando en Nueva York, la reunión de ahora le voy a hablar un resumen de lo que usted debe saber o debería saber, y si no, si quiere saber más, los portales del mundo están llenos de información con respecto a lo que sucede en Nueva York y sucede en el mundo. Nosotros vamos a hacer un resumen de las cosas que estremecieron a esa asamblea. Le adelanto nada más que la presencia de Volodymyr Zelensky en la ONU le dio estamina su discurso, la forma como lo dijo, la acción criminal de secuestrar niños ucranianos para llevarlo a Rusia, para intoxicarlos contra sus propios padres, constituye sin duda alguna un genocidio. Y de eso está Vladimir Putin acusado. Bueno, ahora le hablo sobre esto, pero sin duda alguna la intervención de él y la de Biden fueron de las más destacadas. Pero paralelo a que se está desarrollando esta cumbre de presidentes, en donde más de 150 jefes de 140 presidentes, jefes de gobiernos y miembros de delegación están programados para dar sus intervenciones en Naciones Unidas sobre el desarrollo, sobre las cumbres y sobre los temas específicos que quieran tomar cada uno de los miembros de la presidencia. Paralelo a eso, en Nueva York se está dando la Cumbre de Concordia, que es una organización privada que intenta desarrollar políticas internacionales de desarrollo, perdón, de crecimiento y de respaldo a iniciativas tanto privadas como sociales. Esta Cumbre de Concordia tuvo la particularidad que una web del grupo Democracia a la Venta hizo una denuncia pública de que este grupo de Concordia estaba siendo financiado por la industria tabacalera. Esto sucede el viernes. El sábado, permítame leerle este pedacito, Concordia anuncia, Concordia ha cortado todos los vínculos con la industria tabacalera después de que se le revelaran sus vínculos con Philip Morris. Concordia ahora, este es un impacto que no habría ocurrido sin el apoyo de electores como usted. Esto significa, por ejemplo, que la Cumbre Anual de Concordia, tomada como la principal foro del sector público-privado, que se celebra junto a la Asamblea Nacional, a la Asamblea General, reconoce y elimina todas las colaboraciones que estaban financiadas por la industria tabacalera y saca de su portal a todos los altos ejecutivos de estas empresas que habían donado, porque está prohibido a las empresas tabacaleras hacer esto. Y esto demostraba la penetración de esta industria tabacalera en las organizaciones sociales con interés de mantener el control de las mismas. Esto es un golpe duro que se dio en el marco de Nueva York. La reconocimiento y la eliminación de la web de Concordia de todos los patrocinadores de la industria
tabacalera. Esto está ocurriendo paralelo a esto. ¿Qué pasó ayer? Ayer, Fernando, mire, nuestros representantes de la región, incluyendo nuestro presidente, algunos de ellos, entre ellos destacando 3 de ellos, Fernando, que se encuentran allá. El presidente de Argentina, el presidente el presidente de Colombia y el presidente de Cuba. Los 3 responsabilizan a otros de las tragedias de ellos. Sí. En el marco de esto, usted debe destacar que paralelo al desarrollo de lo que ellos están criticando, hay países como por ejemplo Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Malasia, países que estaban en peores condiciones que nosotros y todos estos países en el año 85. Y después de 50 años de desarrollo, de cambio, y de aplicación de las leyes de mercado y del desarrollo de la democracia y la economía de mercado, esos países son de los países más avanzados del mundo. Mientras los otros, estos, son de los más atrasados. Mide el retroceso de Argentina en los últimos años. ¿Cómo usted cree que esto es responsabilidad de otros? Más que no sean los argentinos. Cuando quien tomó las decisiones fueron los argentinos o los gobiernos, que eso. Y es por eso que Argentina se encuentra en esta situación política en la que el cambio que se va a producir allí puede tomar cualquier camino de vértigo político. Entonces, tanto Petro, salvo Lula, que habló con más moderación, y que hoy se va a entrevistar Lula da Silva con Zelensky por primera vez en directo, en vivo, frente a frente. Lula abogó por una salida negociada. Él ha hablado siempre, cuando se da para la guerra de Ucrania, de la integridad territorial, pero no ha querido visitar a reunirse con Zelensky. Ahora se va a reunir hoy con Zelensky frente a frente. Y de ahí Zelensky partirá hacia Washington a una reunión internacional. Creo que está aprovechando los medios de comunicación. Ayer dio una entrevista a CNN en directo, muy efusiva. Ahora le hablo sobre eso. Estas reuniones de nuestros presidentes, el presidente Petro, que nos acusó a nosotros de que el canal no funcionaba, ¿se acuerdan? En un tuit. Allá dijo que el problema de la migración se resuelve si los Estados Unidos le sueltan el billete a Venezuela. Pero no habló del desarrollo democrático del pueblo venezolano. Entonces, el discurso del presidente de Colombia pasó casi no percibido por los medios internacionales del mundo. El que estremeció Naciones Unidas, y para los que tenemos experiencia en la ONU, yo tuve la oportunidad, Fernando, de ser diplomático en Nueva York, y conozco perfectamente el funcionamiento de la ONU. Cuando Zelensky llegó, aquello era una emoción que se sentía, y los aplausos prolongados que le dieron a él, o sea, las delegaciones que se fueron, la mayoría estaba presente allí, ante un discurso de Zelensky contundente, sin la parafernalia esta de la ideológica, sino explicando con claridad el problema de la guerra, de la necesidad de la unidad y por qué apoyar a Ucrania era apoyar la democracia en el mundo. Cómo la intervención de Putin, dirigida a la liquidación del pueblo ucraniano, que no es la primera vez que Rusia intenta destruir a Ucrania, lo hizo Stalin. Lo hizo Stalin para que ustedes sepan, no es que ahora que... Y bajo los mismos argumentos. Entonces, él habló de este genocidio, de este traslado masivo de niños, de centenares de miles de niños ucranianos que han sido trasladados a Rusia para lavarle el cerebro contra sus propios padres. El drama que eso significa. Creo que logró su objetivo y llamó a la unidad. No por la defensa de Ucrania, sino por la defensa de la integridad territorial y la democracia en el mundo. El presidente de los Estados Unidos también captó la atención. Es el único de los miembros del Consejo de Seguridad que está presente en esa cumbre. Porque ni Rusia, ni China, ni el primer ministro de Inglaterra no está presente, ni está Francia. Creo que la cumbre, lo que más me llamó a mí la atención
fue la intervención del presidente de Argentina, que en forma parabólica y casi incomprensible para mí, hablaba de el desastre del mundo, pero nunca habló del desastre en Argentina. Nunca habló de cómo ellos utilizaron el Banco Central para la expedición de moneda. No habló del desastre del gobierno de la señora Cristina, ni tampoco de Macri, ni cómo él personalmente. Que Argentina tiene todo este siglo tratando de suicidarse y mira que no ha podido. Entonces, en el marco de esta situación, echarle la culpa de los medios a que la pobreza en Cuba es el producto del bloqueo y del imperialismo norteamericano, eso ya pasó de moda. El problema de la pobreza en Cuba, del desarrollo, a pesar de que Cuba en su periodo de la Unión Soviética tuvo un formidable aporte financiero, el problema es que el sistema no funciona. Y lo único que funciona en Cuba ahora mismo es las empresas que controlan la estructura militar. Esos son los que viven bien. El resto de la población vive bajo una amenaza permanente de no luz, haya o no haya huracanes, de no agua, de mal manejo de las aguas pluviales, de las aguas residuales, de una pobreza en las medicinas y en la educación, con una educación centralizada e ideologizada. Igual pasa en Venezuela, Fernando, en donde la capacidad de Chávez y de Maduro de destruir un país es asombrosa. Y este intento de cambiar la narrativa, de que en Venezuela lo que pasa es la intervención norteamericana y no reconocer los problemas que vive Venezuela. Entonces esto, en medio de la cumbre, le dio una magnitud a lo que presentaba el presidente Cortizo. Lo que hay en América Latina, ese éxodo que por nuestro país, en el mar llamado Tapón del Darién, ya van a pasar más de 500.000 de personas. El paso del Darién, que le dicen. Es el paso a la muerte. Eso no es ningún paso. Eso es lo que y se van moviendo con ellos, esta migración ilegal, va moviendo el crimen organizado. Así pasó en Ecuador, Fernando. Eso lo está viendo usted en Perú. Mire lo que ha tenido que hacer la presidenta del Perú. Declarar un estado de emergencia en unas áreas según una política de seguridad. No tiene ningún sentido en realidad, pero está dando una expresión clara de que se está saliendo la situación de las manos. Mire lo que pasa en Ecuador. Producto de las políticas que dio el régimen de Correa, porque fue producto de esas políticas, de esa apertura, de ese intento de convertir a Ecuador en la internacional del mundo, provocó una migración de colombianos, no de colombianos, sino del crimen organizado de Colombia hacia Ecuador, tomándose territorios. Y hoy el presidente tuvo que hacer la muerte cruzada para llamar a elecciones por el resto de su periodo, que es 1 año y medio. Y hoy todas las encuestas, las que usted me mandó, más todas las que yo tengo de Ecuador, demuestran que Daniel Noboa ha sobrepasado el 50%. Esta es una elección que va a ser el 15 de octubre. En una virtual victoria en el balotaje. Pero para él lo importante será cómo aglutina a las fuerzas políticas para poder en este 1 año y medio establecer un nivel de orden en Ecuador. Y gran parte de las políticas que fracasaron con el presidente Lasso, se debió a su incapacidad de manejo político. Sí. Y ahora vamos a ver cómo sale el Congreso, porque no solamente va la presidenta, y recuerde que estas elecciones solo son por 1 año y medio. No es el periodo completo, es lo que falta. Nada le impide a Daniel Noboa, si hace 1 año y medio más, volver a correr. No le impide nada. Lo que le está impidiendo es el desarrollo del crimen organizado territorial que ha provocado la expulsión de gente que le conviene al crimen. Fíjense que es un modelo que se repite en Venezuela, se repite en Haití, se repite en Colombia, se repite en Ecuador, se repite en Perú. Son modelos
para entretenernos a nosotros en Centroamérica con este volumen de migración ilegal o incontrolada, como usted la quiere llamar, pero es ilegal en el fondo, poniendo presión, porque es la utilización de las personas como arma. Ayer le contaba el reto, todavía no tengo ninguna noticia de los barcos que van hacia el Bósforo. El reto a Putin, bombardea la comida, pues. Sí. Bombardeala. Entonces, todo esto se está dando en el medio de movimientos globales. Por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China estuvo hablando con Lavrov en Moscú y acordaron una reunión en octubre entre Vladimir Putin y Xi Jinping. Para cubrir la reunión hablan de la necesidad de buscar una negociación. Negociación que Putin en la práctica no le importa, porque después de 19 meses de guerra, todo este tiempo, la economía rusa se ha golpeado. Y Putin habla de una recuperación del 3% para este año, que los números no dan. La alta inflación, la caída de los precios porque no hay productos. Entonces él habla de un crecimiento que no existe. Sin embargo, ¿quiénes son los aliados de él? Bueno, Corea del Norte se ampara en la República Popular China, que necesita el petróleo de Putin, y en una prolongación de una guerra, y acusa a Occidente, porque siempre la culpa la tiene Occidente y el imperialismo norteamericano. Nunca la culpa de él. Yo no veo que el Occidente le dijo a Putin que invadiera Ucrania. Nadie le dijo. No entiendo qué es lo que buscaba él con esto. Porque además Ucrania no estaba en la lista de entrar a la OTAN. Eso es parte de la narración que hace Putin de que Ucrania iba para la OTAN. Ahora probablemente que va. Además que aceleró la entrada de Finlandia y de Suecia, que fue lo peor. Pero si usted mira esto, preste la atención a lo que está ocurriendo en Guatemala. Hoy, más de 17 grupos indígenas se suman a la protesta encabezada por el presidente electo. Fíjese lo que está ocurriendo. Ahí hubo elecciones, a pesar de todo, hubo elecciones, ganó ampliamente en la presidencia Arévalo. Bernardo Arévalo. Y con Karin Herrera, de vicepresidenta. Intelectuales. No están graduados ni en Rusia, ni en China, ni en nada. Están graduados en las escuelas europeas y de su propio país. En Guatemala hoy hay una manifestación que pide la destitución de Consuelo Porras. ¿Quién es Consuelo Porras? Es la arquitecta, procuradora general de la Nación, es la arquitecta de la utilización de la Fiscalía como arma política de intromisión en el proceso electoral. Ella. Y el cucurruchi ese, él se llama Rafael Cucurruchi, como sea que se llame este fiscal, y el juez. Están presionando porque el golpe a la democracia lo dirige la Procuradora General de la Nación, la señora Porras. Esa es la que dirige este golpe. Y a pesar de la presión internacional, insisten en desarticular el partido Semilla con el objeto de desarticular la toma de posición del presidente Arévalo. Y el pueblo de Guatemala está hoy en las calles, en medio de Naciones Unidas. Cuentan ellos con el respaldo de Europa, de la OEA, de los Estados Unidos, del mundo democrático en general, mirando esto. El desarrollo de Guatemala es importante para nosotros. Guatemala es el país de mayor población e influencia en Centroamérica. La economía más grande también. No se engañen en eso. Y en lo que pasa en Guatemala es importante para el desarrollo político de nuestra región. En el discurso del presidente Biden, fíjense uno de los temas que nosotros hemos mencionado aquí y que no aparece en ningún medio nuestro. El problema de Haití. El presidente de los Estados Unidos, en su discurso a las Naciones Unidas,
menciona la crisis política que atraviesa Haití. ¿Y por qué la menciona? Porque Haití constituye uno de los elementos más importantes que debemos estabilizar si queremos parar este juego brutal de la migración forzada. Haití no tiene control y le dio alabanzas al país africano que apoya una fuerza militar y le pidió a la ONU, el presidente Biden, que actuara con firmeza frente a lo que estaba ocurriendo en Haití y poder estabilizar esto. Programas que apoya el presidente de República Dominicana y ahora entra en juego, adivinen qué, un río que históricamente es de República Dominicana, pero que ahora lo quieren desviar agua arriba. Lo que ha obligado a República Dominicana a tomar medidas para que eso no pase. No, van a cerrar la frontera. Entonces, claro, aquí viene, ¿por qué nosotros debemos mirar los problemas de agua, los problemas del canal, con una visión estratégica, no mirando hacia abajo, sino mirando las cosas con calma, ¿no? Por eso me gustó mucho la intervención de Cortizo con respecto al canal de Panamá en el foro, porque además desmintió toda la cantidad de narrativas y incorrectas del señor expresidente Trump. ¿Usted no se recuerda de eso? ¿Cómo quiso él decir que este Panamá estaba en manos de China? Que el canal. Una falsedad. Entonces, con diplomacia y con firmeza, Cortizo le explicó al mundo que eso no es así. Ahora, tiene que la dirección del canal de Panamá montarse en la línea panameña. Esa es nuestra posición. No la de Cortizo nada más, no esa es la posición del pueblo panameño, señor director. Nosotros no podemos, porque además nosotros tenemos competidores que están interesados en desprestigiarnos. Entonces, resumimos algunas cosas. En primer lugar, creo que las expectativas de Petro en Nueva York quedaron a más bajo nivel. Tuvimos nosotros que vernos con Petro en Nueva York porque él gasta tiempo para irse en Venezuela, ¿sí? Y no gasta tiempo para venir. No, defender a Cuba en Twitter. Sí, exactamente. Las expectativas están centradas hoy en la reunión de Lula con Zelensky. Y estoy seguro que Zelensky le va a plantear las realidades de la negociación. Las expectativas están montadas en lo que haga el Congreso de los Estados Unidos por evitar la falta de financiamiento del gobierno federal, porque el efecto que esto tendría en la economía norteamericana sería grave y nos afectará a nosotros. Esta es una decisión que tiene que tomar la fracción parlamentaria del gobierno republicano. Son los republicanos los que tienen el control de la Cámara Baja, que es la que tiene que tomar esta decisión primero. Y la Cámara Baja, con Kevin McCarthy, tiene una obligación. McCarthy cree que él puede hacerlo, sin la ayuda demócrata. Si no lo hace, a final de este mes, el 1 de octubre, no habrá financiamiento. Sí. Hay formas de resolver el problema. Lo que no veo ahora mismo es la capacidad de McCarthy de operar con los radicales republicanos, que son más de 18. Y como consecuencia, a esos 18 estar apoyando la posición del expresidente Trump, lo que hacen es bloquear cualquier acuerdo y él tendría que recurrir a los republicanos. Recuerda que la mayoría de él es solo de 5 votos, es una de las mayorías más precarias de la historia del régimen legislativo norteamericano. Y debemos estar pendientes de eso, porque nosotros tenemos a los Estados Unidos como principal usuario del canal de Panamá. Sí. Y además un socio importantísimo para nosotros. Lo que pase en Estados Unidos nos interesa a nosotros y por eso vamos a estar con mucho cuidado. Bien, a la vuelta, Fernando, vamos a hablar de lo que está pasando en nuestro entorno. Ayer los miembros de la Comisión de Comercio estuvieron en la mina, vamos a hablarles sobre eso. Estuvo el ministro también, el ministro Alfaro. Estuvieron conversando con la mina y los trabajadores de la mina. Deben preparar un informe para discutir el primer debate de esa ley, la ley 1043, no se olviden. Un buen billete para la lotería, Fernando. Sí. ¿Cuáles son los números de hoy? Entonces, la del 9, 6, 8 y 1. Bueno, miren, 1043 es el proyecto de minero. Vamos a hablar sobre... Hay gente que tiene prisa
porque las cosas se produzcan. Yo, contrario a lo que mucha gente tiene, creo que el tiempo está muy prematuro para las alianzas, pero ya están. Ya se Creo que todo está prematuro, pero en octubre tendremos un paquete completo de todo lo que viene. Vamos a hablar sobre esas cosas, vamos a hablar sobre el problema de la migración y el crimen organizado en Panamá. A la vuelta.